ver lo que serían las características del carbono y también les haré lo que es la diferenciación entre los diferentes grupos funcionales. Si quieren, leen el resumen todo tranqui, ven también lo que es el apunte y el sábado en la clase de repaso podemos abarcar un poco eso. Pero verlo desde cero, yo en realidad no quiero mandarle fruta y que después haya algo mal, nomás porque yo no lo sabía tan bien. Pero bueno, vamos a entonces, voy a silenciarles acá, así puedo conectarme del otro lado. Cami, tenés silenciado el micrófono. Ahí está. Me van a estar escuchando entonces de la otra diapositiva para que no haya como interfaz. ¿Ahí se escucha bien? ¿Ahí se escucha mejor? Perdón. Ahí sí. Buenísimo. Sí, sí. Bien. Entonces, vamos a empezar por lo que sería fórmulas químicas. Vamos a ver desde cero cómo es que se forma o cómo es que nosotros necesitamos armar una fórmula química y después vamos a empezar con lo que sería cada una de las partes, ya sea oxigenada, no oxigenada, entre otras. Modo sobre marcha. No sé qué es eso. Bien. Vamos a empezar a compartir entonces. Díganme cuando se vea. Ahí se ve. Perfecto. Y les empiezo a compartir entonces. No se va a ver la presentación como yo quiero que se vea. Vamos a hacer en pantalla completa para no tener que estar renegando como la clase pasada. Les comparto directamente toda la pantalla y a la voz. Bien, empezamos entonces con lo que serían fórmulas químicas. Fórmulas químicas básicamente nosotros lo definimos como el conjunto de todas esas símbolos o elementos que forman una sustancia. Es decir, que nosotros vamos a tener... ¿Se escucha Cami, bien? ¿qué página sería del apunte ese? Del apunte 2023, que es el que yo tengo a mano. Sí. Déjenme ver. Empezamos en lo que sería la página 62. El bloque temático 4. Ok. Bueno, sí. Entonces, como les estaba diciendo, una fórmula química básicamente es un conjunto de diferentes símbolos o elementos que representan un compuesto, una sustancia, una solución, cualquier cosa que nosotros vayamos a ver o interpretar de ahora en más. Acá lo que yo les puse, que en realidad se pifió este 3, es un ejemplo de una sal oxigenada, donde ustedes van a tener en grande el elemento, en chiquito, que en este caso sería el 3, que iría chiquito al lado del oxígeno, es un subíndice, y grande, como pudimos ver la clase pasada, si es un número que está delante en grande, es un índice, que eso es lo que nos ayuda a equilibrar. Acá les puse algunos pasos importantes a tener en cuenta. Primero que nada, escribir el elemento que nosotros vayamos a trabajar. Recuerden que esto es una reacción. Tenemos los reactivos que se combinan para formar el producto, que sería la fórmula química o el elemento resultante o lo que sería la sustancia resultante. Por ende, primero partimos de los elementos, le indicamos el estado de oxidación en el que queremos que trabaje o en el que va a trabajar, hacemos un intercambio, equilibramos y después nombramos. Yo sé que ahora puede parecer como mucho todo lo que les acabo de decir, pero después vamos a ir viendo uno por uno cómo es que lo hacemos con los óxidos, con los ácidos, con los hidróxidos y todo eso para que se les haga lo más fácil posible. Ahí yo les mencioné recién lo que es un estado de oxidación. En el libro en realidad ustedes van a tener en el apunte 2023, a partir de la página 63 y 64, todo el listado de estados de oxidación con el que un elemento puede trabajar. Y solamente van a trabajar con esos estados de oxidación.
Los que dice la tabla suelen ser más, pero la cátedra se va a basar en esta. Un estado de oxidación, como les puse ahí, básicamente indica el grado de oxidación o pérdida de electrones que va a tener un elemento. Pérdida o ganancia, dependiendo qué es lo que sea. Por eso van a tener estados de oxidación positivos y estados de oxidación negativos. Acá también le agregué un pequeño resumen de lo que sería la nomenclatura que nosotros vayamos a tener según el estado de oxidación con el que estemos trabajando. Acá partimos de que si tenemos dos estados de oxidación, como puede ser el ejemplo el oro, el estado de oxidación más chico va a terminar con la terminación oso, el más grande con ico. Si tenemos 3 estados de oxidación, como puede pasar con el cromo, tenemos oso, ico y se le agrega perico. Y en 4 estados de oxidación, que suele pasar más que nada con los halógenos, agregamos el hipo-oso. Eso es muy importante que lo tengan presente porque es lo que les va a ayudar a determinar, cuando ustedes tengan una nomenclatura, el estado de oxidación con el que está trabajando dicho elemento. Hasta acá, ¿vamos bien? Sí, Cami. Perfecto. Cualquier cosa me frenan o me avisan. Seguramente van a empezar a escuchar mis perros porque están pasando muchos autos raros, pero me frenan o me avisan y lo vamos repitiendo de a poquito. Es muy importante en realidad esta unidad porque de ahora en más en realidad lo que los profes les van a hacer no es ponerles un compuesto completo o cosas así, sino que muchas veces se los van a nombrar y ustedes lo van a tener que armar, o viceversa, ustedes van a tener el compuesto y van a tener que nombrarlo. Por ende, el entender desde el vamos cómo es que se hace está buenísimo. Acá yo les dividí en realidad la parte inicial es óxidos. Partimos de óxidos, que es la combinación de un elemento base, un metal o un no metal, con lo que sería una molécula de oxígeno. Acá nosotros vamos a en realidad tener dos diferentes clasificaciones. Lo que sería compuestos oxigenados, que inicialmente desde lo más chiquito, Cami, vi el otro video de la unidad 4 del año pasado y decía que tenían como 3 estados. Esos son los 4 estados de oxidación: hiposo, oso e ico, si mal no recuerdo. Cualquier cosa lo corroboramos, pero si vos tenés 3 estados de oxidación es per ico. Capaz yo me confundí en el anterior, pero usé el mismo PowerPoint, así que me parece raro. Ahí si querés lo corroboramos un ratito en el apunte, pero es como les indiqué recién que está acá. Perico y el hiposo nomás se agregan lo que sería. Sí, hay la nomenclatura, si quieren, acá la tienen, que en realidad es por los estados de oxidación. Dependiendo de la cantidad de estados de oxidación, es como nosotros vayamos a nombrar, o la terminación o el sufijo el que tengamos. Sí lo vamos a poner más en práctica cuando empecemos a ver elementos, así que no se preocupen, que hoy van a saber aprendiendo la diferencia entre todo eso. Ah, bien. Entonces no sabría decirte por qué les dijo eso el Ale, porque en realidad es así. Por las dudas, basate de lo que es acá, que es lo que vimos con los profes en el ciclo, cualquier cosa. Porque sí, yo las clases del Ale no las vi. Es diferente lo que sería valencia y estado de oxidación. Valencia hace referencia a los electrones que vos encontrás en la última capa. Estados de oxidación es lo que pueden dar o recibir lo que serían los diferentes elementos. Más allá, son terminaciones diferentes. Sí, por ejemplo, en mi secundaria lo usaban como sinónimo, pero acá en la universidad lo toman con términos diferentes. Valencia es el estado de oxidación, los electrones del último nivel de la capa, y estado de oxidación es lo que vos vas a usar para hacer una fórmula. Bien, volviendo a lo que sería esto, les venía explicando que nosotros teníamos dos clasificaciones bien grandes, que no se las incluía acá, pero sí en el apunte. Ustedes van a tener elementos no oxigenados o fórmulas no oxigenadas, que son aquellas que en la base, es decir, cuando partimos del elemento chiquito, ya sea el metal o un no metal, lo combinamos con hidrógeno, y lo que vamos a ver a partir de ahora, lo que serían las fórmulas químicas oxigenadas, es decir, aquellas que inicialmente las combinamos con oxígeno y van a tener presencia de oxígeno en su fórmula. Acá yo les intenté hacer una clasificación amplia y burda, donde les puse básicamente lo que pasaría con los metales y lo que pasaría con los no metales, ya que cada uno tiene propiedades diferentes.
Partimos de lo que sería el estado, los metales, que es esto que tenemos acá, y lo primero que nada, siempre, siempre, siempre vamos a tener que formar óxidos. Óxidos son aquellos que nosotros combinamos un metal con una molécula de oxígeno, y esta sería la fórmula inicial. Ahí después hacemos lo que sería el intercambio de estados de oxidación y todo. Lo mismo pasa con los no metales, que partimos de un no metal más la suma de un oxígeno, y esta sería la fórmula inicial. De acá en adelante solamente es agregarle a lo que nosotros vayamos haciendo. Sería más o menos como si nosotros hacemos un cuadro lineal, vertical, vamos a ir sumando a lo que nos dio de resultado el anterior. Eso es básicamente fórmulas químicas. Antes de seguir, les quiero hacer algunos ejemplos de óxidos, así los vamos entendiendo mejor. ¿Pero vamos bien hasta acá? Sí, Cami. Perfecto. Bueno, les apago acá para que no vean el cielo tanto. Y empezamos. Y les prendo acá. Ahí está. Bien. Partimos entonces, habíamos dicho que tenemos fórmulas oxigenadas. Eso en realidad no se los voy a aclarar porque es lo que vamos a trabajar ahora hasta que cambiemos en realidad fórmulas no oxigenadas. Habíamos dicho que teníamos óxidos, que estos pueden ser tanto metálicos o no metálicos dependiendo qué es lo que nosotros combinemos. Les haré agrando un poco más por si estoy escribiendo chiquito. En ambos casos nosotros vamos a partir de un elemento que se le adiciona una molécula de oxígeno. Recuerden que el oxígeno siempre es una molécula diatómica, por ende, van a trabajar siempre de a dos. El estado de oxidación de lo que sería el oxígeno siempre va a ser -2, y del elemento en cuestión va a variar dependiendo de qué es lo que estemos trabajando. Por ejemplo, si yo voy al cuadro que aparece en lo que sería la página 63 con los estados de oxidación, voy a tomar de ejemplo de metal el sodio. Voy a escribirles acá, metal. Vamos a adicionar una molécula de sodio con oxígeno. Eso es lo primerísimo que nosotros vamos a hacer. Escribir cuáles son los elementos con los que estamos trabajando. Después de eso, vamos a indicar el estado de oxidación que tienen. Sabemos que el oxígeno siempre va a trabajar con -2, y acá nos dice en el cuadro que el estado de oxidación del sodio es +1. Una vez hecho eso, lo único que vamos a tener que hacer para la obtención final, que lo vamos a señalar con una flecha, es un intercambio de estados de oxidación. Es decir, que el estado de oxidación del sodio pasa a ser el subíndice del oxígeno, y el estado de oxidación del oxígeno pasa a ser el subíndice del sodio. ¿Cómo quedaría? Sodio, oxígeno, el subíndice del sodio es un 1, que eso se puede o no poner, dependiendo, normalmente no se agrega el 1, y del oxígeno es 2. Ahí quedaría un óxido de sodio. ¿Se entendió un poquito más o menos cómo es esto? Entendió perfectamente. Genial. Sí, profe. En relación a la nomenclatura, como pudieron escuchar recién, se nombra siempre, siempre, siempre con la nomenclatura base, que es óxido. En este caso, como tiene un solo estado de oxidación, le agregamos el nombre del elemento, de sodio. Vamos a hacer otro, pero que tenga dos estados de oxidación, ¿le parece? Así ahí empezamos a ver cómo usar la nomenclatura. Voy a usar de ejemplo lo que sería el hierro. Empezamos con el estado de oxidación más chico. ¿Tienen ahí el cuadro que les está diciendo? Si me dicen cuál es el estado de oxidación más chico. Dos. Perfecto. Tenemos como estado de oxidación +2, y como estado de oxidación del oxígeno siempre, siempre, siempre va a ser -2. Por ende, en la fórmula inicial partimos poniendo el metal, el oxígeno, y ahora hacemos un intercambio de estados de oxidación. Acá nos quedaría, como ambos son 2, 2 y 2. En este caso son iguales, serían
comunes múltiplos, lo que hacemos es simplemente lo tachamos. Por ende nos quedaría FeO. En ese caso, ¿cómo se llamaría esta fórmula? Óxido Se ferroso. simplifica. Exacto, se simplifica y óxido ferroso. Tenemos la palabra base para indicar qué tipo de elemento es, y el oso, que es el que nos indica el estado de oxidación con el que estamos trabajando. Por último, hacemos lo que sería el estado de oxidación más grande, que si no me equivoco es 3, que ahí a diferencia del estado de oxidación 2, este no lo podemos simplificar, por ende nos quedaría el 2 del oxígeno, el 3 del hierro, y acá los llamamos óxido férrico. ¿Se entendió lo que serían los óxidos metálicos? Cami, ¿cómo sabemos con cuál de los números trabajamos el estado de oxidación? Normalmente eso te lo va a indicar lo que sería o el nombre o la fórmula con la que vos estés trabajando en el enunciado. El nombre es la terminación y el enunciado va a ser la fórmula, que eso en realidad vos lo podés calcular viendo ya sea los subíndices que tiene o el cómo está balanceado. Sí, ahí les explicamos el último. El último habíamos hecho entonces, que es con la terminación más grande, con el estado de oxidación más grande. Tenemos, primero que nada, el metal, al cual le adicionamos una molécula de oxígeno. Acá lo que hacemos es indicar los estados de oxidación. Tenemos +3, el estado de oxidación del metal, -2, el estado de oxidación del oxígeno. Ahora simplemente escribimos la fórmula inicial, como nos indica la fórmula general de los óxidos, y le agregamos lo que serían los estados de oxidación haciendo un intercambio. Le agregamos un 2 al hierro y un 3 al oxígeno. Y ahí nos quedaría el óxido férrico. ¿Se entendió mejor ahí? Buenísimo. Lo mismo hacemos con lo que serían los óxidos no metálicos. No sé si quieren. A ver. ¿Por qué en el segundo el hierro es 2 y en el tercero es 3? Porque estamos trabajando con los dos estados de oxidación que tiene. El hierro tiene, según el cuadro que nos indican los profes, dos estados de oxidación, +2 y +3. Ahí lo que simplemente hice fue usarlos de ejemplo para que ustedes puedan diferenciar la nomenclatura según el estado de oxidación más grande o el estado de oxidación más chico. Por eso cambió en realidad el estado de oxidación que estábamos trabajando. Bien. Los óxidos no metálicos son exactamente igual, con la diferencia de que en lugar de partir de un metal, partimos de un no metal. Por ejemplo, vamos a usar el carbono, más oxígeno, y acá tenemos, siempre ponemos lo que sería el elemento en cuestión con el oxígeno. Voy a trabajar con el carbono en el estado de oxidación +4, el oxígeno siempre es -2, hacemos el intercambio, 4 y 2, y acá, como ustedes ven, son comunes múltiplos, por ende los podemos simplificar. El carbono queda en 2 y el oxígeno queda en 1 y el oxígeno queda en 2. Sí. Ahí sería también óxidos no metálicos. ¿Se entendió? ¿Quieren que pasemos al siguiente? Agregando las moléculas de agua. Perfecto. Ahí les borro. Y vamos a partir así. Empezamos por lo que sería la parte metálica. Habíamos dicho que nosotros teníamos, cuando quede el 1, no es necesario ponerlo. No es necesario poner un 1 porque ya se sobreentiende que
el subíndice sería 1. Si es diferente a 1, sí tenés que indicarlo sí o sí, porque si no varía lo que sería la fórmula o estaría mal expresada. Una pregunta, ¿el Bien. estado de oxidación del dióxido siempre va a ser negativo? ¿Siempre va a ser -2? Sí, siempre ¿Y es por qué menos cuando 2. cuando está la valorización como que no se escribe -2? ¿Cómo? ¿Por qué cuando haces o sea, el balance cuando está en la nomenclatura no pones en el óxido -2? Se pone el 2 positivo. Porque el subíndice siempre es positivo, nunca va a ser negativo. Ah, ok, listo. Pues, Y ya en un ratito vamos a ver lo que sería balanceo, para que también entiendan esa parte. Pero no te preocupes que en realidad ok. el subíndice siempre va a ser negativo. Bien, partimos de lo que sería entonces, vamos a hacer primero la parte metálica. Partimos de un óxido metálico, que voy a indicarlo así, y a esto le vamos a agregar una molécula de agua. Lo que va a dar resultado es un hidróxido, que tenemos el metal adicionado a un grupo hidroxilo. Les voy a escribir acá arriba, hidróxido. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Perfecto. Lo que va a significar esto, nosotros lo único que vamos a hacer es, al metal, lo vamos a pasar exacto, y lo que vamos a indicar como subíndice del grupo hidroxilo es el estado de oxidación del metal. Buenísimo. No es como que vamos a hacer ninguna fórmula rara, sino que simplemente se indica el estado de oxidación del metal. Por ejemplo, vamos a usar de ejemplo el calcio. Tenemos el calcio. Voy a hacer primero el óxido para que nos quede claro esa parte. Después vamos a hacer el hidróxido. El calcio tiene como estado de oxidación +2. Si nosotros lo pasamos, tenemos KO, no hay diferencia en eso. Y si le agregamos una molécula de agua, nos queda calcio, grupo hidroxilo, y como subíndice del grupo OH, el estado de oxidación del metal. Por ende, si partimos de un +2, acá se simplificaron, le agregamos molécula de agua, y ahí nos queda directamente con el estado de oxidación. ¿Se entendió el hidróxido? Sí, sí. ¿Todos? Sí, se entendió. Perfecto. Pasamos entonces a lo que sería un ácido. Le llamamos ácido a lo que sería la suma de un óxido no metálico más una molécula de agua. Uno más de hidróxido, sí. No, los subíndices nunca se suman, simplemente quedan así. Y no es como que pasan a la fórmula del hidróxido, porque simplemente se indica el metal, el grupo OH, y el subíndice es el estado de oxidación del metal. Vamos a hacer otro ejemplo. Partimos de lo que sería, los borré, el que uso en la fórmula. Partemos de lo que sería el hierro. Vamos a hacer el hidróxido férrico. En este caso sería hidróxido de calcio, porque el calcio tiene un solo estado de oxidación. El hidróxido férrico, si termina en ico, ¿cuál es el estado de oxidación que usa? 3. La mayor. Perfecto. Por ende vamos a partir de un +3. La fórmula quedaría P2O3 más H2O. Y la fórmula del hidróxido, el metal, el grupo hidroxilo, cerramos paréntesis e indicamos el estado de oxidación que usa el metal. En este caso lo llamamos hidróxido férrico. Podemos tomar también -1 para solo tener la valencia del elemento. Yo no lo conozco de esa manera, pero si vos lo entendés así, Mica, genial. Sí tiene lógica, pero yo por las dudas no lo aprendí así. ¿Cuándo se equilibra la ecuación? La ecuación ustedes la van a equilibrar siempre
que terminen. Por ejemplo, en este caso deberíamos equilibrar la ecuación. Yo, para que se les haga más fácil primero entender las fórmulas y después equilibrarlas, lo que vamos a hacer es primero ver cada uno de los diferentes tipos de fórmulas químicas y después vamos a aprender cómo balancear una ecuación. Así sabemos primero la base y después partimos a lo que sería balanceo, para no mezclarlos. Pero ustedes, cuando terminen de hacer una fórmula química, siempre para terminarla tienen que balancear. Antes de hacer un ejercicio práctico, como vamos a ver también en soluciones y en estequiometría, también tiene que estar balanceada. Si no, es como que no está equilibrada de ambos lados, pero ya en un ratito los vemos para no marearlos. Bien. ¿Se entendió entonces lo que sería hidróxido o quieren que hagamos otro ejemplo? ¿Cómo quedaría el nombre de la primera fórmula que estaba arriba? Hidróxido de calcio. Siempre se pone lo que sería la base, que en este caso es un hidróxido, y como el elemento tiene un solo estado de oxidación, agregamos lo que sería directamente el nombre. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Perfecto. ¿Pasamos a ácidos? ¿O quedó alguna duda de hidróxidos? Buenísimo. Ácidos, entonces habíamos dicho que es la suma de un óxido no metálico más una molécula de agua. En este caso, la fórmula general está compuesta de, primero, hidrógeno, después el no metal y por último, una molécula de oxígeno. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer puede ser que un método para saber la valencia es multiplicando subíndice. Sí, eso es lo que se usa en redox. Ustedes, para saber la valencia, pueden hacer en este caso lo que sería, vamos a hacerlo en lo que es. Lo que dice la compañera ahí es, nosotros partimos de lo que es una fórmula química, indicamos la fórmula para estar equilibrado, balanceado o bien, tiene que darnos los estados de oxidación como resultado 0. En este caso sabemos que el oxígeno siempre va a trabajar con lo que sería -2, por ende, para saber el estado de oxidación del sodio, como está equilibrado, como tiene un subíndice 2 y nos tiene que dar como resultado 0, el único resultado sería +1, porque multiplicado por 2 nos da 2, más 2 menos 2, 0. Eso básicamente es lo que está diciendo ahora la compañera, que sí está bien esa manera de hacerlo también. Buenísimo. Volviendo acá. Vamos a partir de lo que sería, vamos a hacer el ácido sulfúrico. Pues el ácido sulfúrico es uno que ustedes van a ver muy seguido. A mí me gusta siempre partir de la base, que es lo que sería empezar con el óxido para ir haciendo bien la fórmula. Por ende partimos del azufre más oxígeno. Sulfúrico significa que está trabajando con el estado de oxidación mayor, por ende vamos a trabajar con el +6. Y el oxígeno trabaja siempre con el -2. Me faltó el subíndice 2 ahí. Agregamos, vamos a lo que sería formar el óxido. Azufre 2, oxígeno 6, que simplificado nos quedaría SO3. Y ahora a este óxido es el que le vamos a agregar la molécula de agua. Primero que nada, a mí siempre se me hizo fácil escribir cómo va la fórmula general. Hidrógeno, azufre, oxígeno. Una vez hecho eso, simplemente hay que pasar exactamente la cantidad de elementos que tenemos en el lado del reactivo a la parte del producto. En este caso tenemos una molécula de azufre. Agregamos un 1. El 1 no se agrega, pero es para mostrar básicamente cómo queda. Tenemos oxígenos 3 de un lado y 1 del otro. Nos da como resultado 4. Hidrógenos tenemos 2. Por ende, la fórmula final nos quedaría H2SO4. ¿Se entendió cómo hacer un ácido? No, para mí no lo entiendo. Bueno, vamos de nuevo. Partimos de lo que sería el óxido. Esta parte de acá, ¿la entendimos?
Sí. Yo entendí la primera parte, cuando hacemos lo de las flechitas, o sea, que bajas el -2, baja a 2 abajo, y el otro, el +6, baja a 6. Después cuando lo simplificas, no entiendo cómo quedaría simplificado, ¿entendés? O sea, la segunda parte no la entendí, la primera sí. Partimos entonces de lo que sería a partir de acá. Bien. Acá, como nosotros tenemos dos elementos que son múltiplos, 2 y 6, simplemente lo que vamos a hacer es simplificar. Es decir, dividimos el 2 por el 6 para que nos quede lo más chiquito posible y no trabajar con números tan altos. La idea es facilitarnos lo que sería la comprensión y no hacerlos muy complejos si es que se puede simplificar. Que eso también lo vamos a ver, Mica, si podemos seguir simplificando la 100. Por ende, si nosotros hacemos 2 dividido 6 nos da 3, el 2 se simplifica, no está, y el oxígeno nos quedaría con un estado de oxidación 3, indicando en realidad la fórmula inicial. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bien. Sí. Una vez hecho esto, al óxido no metálico le vamos a agregar una molécula de agua para formar el ácido. Habíamos visto recién que un ácido está compuesto por lo que sería, o la fórmula general, primero el hidrógeno, después el no metal, que en este caso es el azufre, y por último terminamos con el oxígeno. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, Cami. Buenísimo. Para poner los subíndices de lo que sería un ácido, nosotros tenemos que indicar la cantidad exacta de elementos que tenemos en el reactivo. Bien, o sea que lo que tenemos acá tiene que ser exactamente igual a lo que vamos a poner en el lado del producto. Solamente que ordenados de manera diferente. ¿A qué nos referimos con eso? Empezamos con el hidrógeno. Nosotros en el lado del reactivo, voy a borrar esta parte para que no se confundan, tenemos hidrógenos de este lado. ¿Cuál es la cantidad de hidrógenos que nosotros tenemos? 2. Perfecto. Por ende, ese 2 lo indicamos como subíndice en el ácido. ¿Azufres cuántos tenemos? Uno. Uno. No lo tendríamos que poner, pero lo ponen para, bueno, explicar ahora. Exacto. Como dijo el compañero, no lo ponemos porque en la fórmula no se indica, pero para que ustedes entiendan mejor, sí. Y por último, ¿cuánta cantidad de oxígenos tenemos? 3. 4. 3. 4. Tenés 3 acá y 1 acá. Más Ambos 1, 4. sí. Por ende, la fórmula escrita correctamente nos quedaría H2SO4. ¿Vamos bien hasta acá? No se simplifica. No se simplifica porque vos en el azufre tenés un 1. Por más de que no lo escribimos, vos no podés hacer algo más chico que un 1. Si hubiese pasado que nosotros teníamos un 2, un 6 u otro elemento, ahí sí podemos simplificar. Pero vos necesitas que los 3 elementos o los 3 participantes puedan ser simplificados. ¿Se entendió? Sí, sí. Perfecto. ¿Hacemos otro ejemplo de ácidos? ¿Puede ser ácido clorhídrico? Sí. Ácido clorhídrico en realidad es un compuesto no oxigenado. Lo vamos a ver dentro de un ratito. Ah, bueno. Bien. Ahí. ¿Quieren que hagamos? Vamos a usar el cloro, pero vamos a hacer no clorhídrico, vamos a hacer ácido con el estado de oxidación +5. Habíamos dicho que este se llama Este es el que acabamos de hacer, sería ácido sulfúrico. sulfúrico, exacto. Vamos a escribir acá, ácido sulfúrico, porque trabajamos con el estado de oxidación más grande. Vamos a hacer entonces el ácido con el estado de oxidación. Vamos a usar el +7, así variamos un poco la nomenclatura. Partimos entonces de lo que sería el óxido, para que sea más fácil de comprender. Vamos a usar el cloro, lo combinamos con el oxígeno. El cloro trabaja con el estado de oxidación +7 y el oxígeno con el estado de oxidación -2. Por ende, el óxido nos quedaría cloro 2, oxígeno 7, que sería óxido perclórico. ¿Se acuerdan de esa nomenclatura? Hipo, oso,
oso, ico, per, ico. Como el cloro tiene estados de oxidación más 1, más 3, más 5, más 7, vamos a nombrarlo perclórico. ¿Se entendió esa parte? Sí. Sí. Sí, Lo borramos ahí. A este óxido perclórico le vamos a agregar una molécula de agua. Vamos entonces a escribir hidrógeno, cloro, oxígeno. Yo ahora se los escribo por separado, pero cuando ustedes vayan a hacer la fórmula, háganlo de la manera más fácil que les quede. Ya solos se van a ir completando o ahorrándose todos los pasos y la explicación que les voy dando, pero para hacerlo más fácil, porque puede que para algunos de ustedes sea la primera vez que vean esto, quiero hacerlo como lo más sencillo posible para ustedes. Bien. ¿Cuál es la cantidad de hidrógenos que tenemos en el lado del reactivo? Perfecto. 2. ¿Cloros? 8. Tenemos 8 cloros. 3. Ah, no, Tenemos perdón. Sí, son 2. 2 tenemos, exacto. Pero oxígenos sí tenemos 8. 7 del lado del óxido y 1 del lado del agua. Acá, ¿se puede simplificar o termina ahí la fórmula? Se Simplificar. puede decir Creo que se simplifica. Perfecto. ¿Cómo nos quedaría? 1, 1, 4. Excelente. Hidrógeno, cloro, oxígeno, 4. Porque hacemos 2, 2, 4. ¿Y esto cómo se llama? Ácido perclórico. Perfecto. ¿Todos entendieron? Mejor. sí. Sí, sí. Genial. Bien. Si no hay ninguna duda hasta acá, ¿quieren que pasemos entonces a lo que sería sales? Que eso es un poquito más complejo. sí. Bueno. Excelente. Sí, Sí. sí. Nosotros, una sal, nosotros lo vamos a obtener de lo que sería la unión de un ácido. Entre un hidróxido y un ácido. Perfecto. ¿Y qué nos va a dar? Una sal más. Agua. Excelente. A la sal nosotros lo podemos, yo tengo una duda, ¿cómo podemos saber el estado de oxidación al momento de usar algunas? Eso lo puedes saber de lo que aprendimos recién, que nos dijo la compañera, de restando lo que serían los estados de oxidación para que nos dé 0, o de la nomenclatura, dependiendo la terminación o el sufijo que tenga, es también como vos podés adivinarlo. En este caso, sin saber cómo nosotros vamos a llamar o qué estamos usando, sabemos que el ácido sulfúrico trabaja con el estado de oxidación más grande, se movió, porque nos dice ico, por ende es el más 6, y el cloro trabaja con el estado de oxidación, el último de los 4, que es más 7, por el per y el ico. ¿Ahí se entendió un poco, Benja? Genial. Bien, entonces habíamos dicho que la sal, como dijeron los compañeros, es la unión de un ácido con un hidróxido. La fórmula general de esto nosotros la vamos a formar de la siguiente manera. Tenemos lo que sería, primero que nada, el metal. A mí me gusta, a modo de que se me hace más fácil a mí ver la fórmula, agregar la parte no metálica, entre paréntesis, no metal oxígeno, más una molécula de agua. Acá sí hay que prestar mucha atención en cómo vamos a ordenar las cosas. Yo en modo gráfico siempre me gustó como dibujar y poner colorcitos en esta parte, porque a mí me lo explicaron de esa manera y se me hizo como muy lindo, muy fácil, así que vamos a hacerlo de esta manera. Lo que les estoy marcando con celeste es lo que va a formar parte de la molécula de agua. Lo que está marcado con negro es lo que va a formar parte de la molécula de la sal. Así ustedes ya saben cómo distribuir los elementos en la fórmula. ¿Vamos bien hasta acá?
Sí. Perfecto. Ahora sí, lo que nos falta por seguir es lo que serían los subíndices. Nosotros vamos a tener un subíndice en el metal, que lo voy a marcar con una cruz violeta, y tenemos también un subíndice en la parte no metálica, que es lo que vamos a marcar con una cruz naranja. Lo que nos va a determinar la parte metálica va a ser la cantidad de hidrógenos que nosotros tengamos. Mientras que lo que nos va a determinar la parte no metálica va a ser la cantidad de hidroxios o grupos hidroxílicos que nosotros vayamos a tener. Por ende, ya partiendo de lo que sería el reactivo, sabemos cómo ordenar la información para obtener el producto. ¿Se entendió esta segunda parte? Sí. Buenísimo. ¿Lo aplicamos en un ejemplo? Así es más fácil. Vamos a partir de lo que nosotros aprendimos recién. Vamos a usar el ácido sulfúrico con el hidróxido de calcio. El ácido sulfúrico habíamos dicho que es H2SO4 más el hidróxido de calcio que es KOH2. Me ahorro en realidad hacer lo que sería la obtención, que es partir desde el hidróxido o el ácido hasta esta parte, porque es lo que acabamos de hacer básicamente. Ahora sí, vamos a ordenar la información según los colores que acabamos de usar. Voy a poner primero, siempre que nada, el metal, entre paréntesis, la parte no metálica, que es esta representación de acá, que es el SO4, cierro paréntesis y le agrego la molécula de agua, que es la que formo con el hidrógeno que me queda afuera y con el grupo hidroxilo. Una vez hecho eso, partimos a lo que sería ordenar los subíndices. Habíamos dicho que la cantidad de hidrógenos que nosotros tenemos nos va a modificar la parte metálica, por ende S2 del ácido sulfúrico lo vamos a agregar modificando el carbono, mientras que la cantidad de grupos hidróxidos que nosotros tengamos va a modificar la parte no metálica. S2 también se modifica. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entendió? ¿O los mareamos? ¿Fuimos muy rápido? Sí, a mí me mareé un poquito con la segunda explicación. Cami, Bueno. disculpa, estoy un poco perdida porque en la página 81 del apunte ya directamente aparece como sales de hidrácidos. No sé, se me hace más complejo. Sí. Ahí ustedes tienen diferentes tipos de sales, que es lo que les pensaba explicar ahora. Antes de seguir con la explicación de qué es lo que estamos haciendo, o de repetir lo que sería la sal, ustedes van a tener diferentes tipos de sales. Sales oxigenadas y sales no oxigenadas. Hidracio es una sal oxigenada, que eso es lo que vamos a ver dentro de un ratito. Dentro de lo que serían sales oxigenadas, ustedes van a tener sales neutras, que es lo que acabamos de aprender de hacer, sales básicas y sales ácidas. Estas tres son las que parten de un óxido, sería de un elemento más un oxígeno. La sal no oxigenada, que es la que me preguntaste recién, que sería el hidracio, parte de lo que sería la unión de un elemento, no con oxígeno, sino con una molécula de hidrógeno, que eso es lo que vamos a aprender a ver dentro de un ratito. Pero lo que yo te estoy explicando ahora para hacer está en la página 83, con el título Sales neutras. Gracias. De nada. Bien, vamos entonces de nuevo con este ejemplo de acá. Nosotros vamos a partir de lo que sería, como explicamos recién, un ácido, que voy a usar de ejemplo el ácido sulfúrico, que es el que aprendimos a hacer en la parte de ácidos, al cual se le adiciona lo que sería un hidróxido, que vamos a usar el calcio que aprendimos a hacer también.
Lo siguiente que vamos a hacer para formar lo que sería una sal, en este caso neutra, ya vamos a ver lo que son sales básicas y sales ácidas, sería ordenar la información que nosotros tenemos en los reactivos. Habíamos dicho que se los dibujo con colorcitos, así ya también lo ven gráficamente. El hidrógeno del ácido y el grupo hidroxilo del hidróxido van a ir para el agua, mientras que para atrás. Lo que está en negro, ya sea el azufre con el oxígeno del ácido y el calcio, van a ir para la sal. Hasta acá, ¿vamos bien? Sí. Los que me dijeron que no entendieron y que se perdieron también. Sí. Perfecto. No, ¿lo podías volver a explicar, por favor? Sí. Simplemente lo que hice fue escribir qué es lo que nosotros vamos a combinar. Ácido sulfúrico, SO4, lo vamos a combinar con lo que sería el hidróxido de calcio. Es lo único que acabamos de hacer. ¿Qué es lo que vamos a sumar? Una sal está compuesta o se suma por lo que sería un ácido más un hidróxido. Voy a usar estos porque son los que acabamos de aprender a hacer, pero pueden usar cualquier otro también. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. 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 Sí, sí. Lo siguiente que vamos a hacer es escribir la fórmula general de una sal, que eso está compuesto por lo que yo les diferencié en colores, banquen que lo encuentren, ahí está. Lo que yo les diferencié en colores, vamos a empezar a escribir lo que está en negro, que sería esta partecita de acá y esta partecita de acá. Eso es lo que va a formar la fórmula general, o lo que va a participar de la fórmula general de una sal. Primero ponemos lo que sería el metal. Yo entre paréntesis pongo la parte no metálica porque a mí se me hace más fácil diferenciarlo de esta manera. Y ahí terminamos con lo que sería la fórmula general de una sal. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Sí, Cami. Los que me dijeron más o menos y que iba muy rápido también. Perfecto. Una vez hecho eso, siempre, siempre, siempre una sal va en el producto a liberar agua. Por ende vamos a agregar una molécula de agua, que es con las partes que nosotros dibujamos de azul. Ahora sí, todavía nos falta información para agregar. Tenemos este 2 de acá, que es la cantidad de hidrógenos que tiene el ácido, y también tenemos lo que sería este 2 de acá, que es la cantidad de hidróxidos o grupos hidroxilos que tenía el hidróxido. Eso hay que también agregarlo en la fórmula general de la sal. ¿Cómo vamos a hacer eso? La cantidad de grupos hidroxilos UH que nosotros tenemos van a modificar o determinar la parte no metálica. Es decir, que lo vamos a agregar fuera del paréntesis. Mientras que la cantidad de hidrógenos que nosotros tengamos en el ácido van a modificar el metal en la sal. Lo vamos a agregar al lado. Acá, ¿vamos mejor? Sí, Cami. Perfecto. Esto de acá lo que acabamos de hacer es la fórmula de una sal. Ahora, como pueden ver, en el resultado nosotros podemos simplificar. Por ende, los dos que acabamos de agregar, los sacamos para que quede simplificado. Justo dio la casualidad de eso. Y nos quedaría como resultado final esto de acá. Ahora sí vamos a nombrarlo. ¿Les parece? ¿Cómo se llamaba el ácido con el que estábamos trabajando? Ácido sulfúrico. Bien. ¿Y el hidróxido? Hidróxido de calcio. Bien. Para nosotros no, de calcio. Para nosotros nombrar una sal, vamos a tomar esta parte de acá y esta parte de acá. Primero indicamos lo que sería la parte no metálica. Ponemos sul.
Y la terminación ico va a pasar a ser ato. Bien. Ico en las sales pasa a ser ato. Oso pasa a ser ito. Por ende nos queda sulfato. Sulfato de calcio. Perfecto. ¿Se entendió cómo nombrar la sal? Sí, sí, sí. ¿Todos? Sí, se entendió, profe. Oso bonito y pico de pato, exacto. Buenísimo. Esto que nosotros tenemos acá es una sal neutra, es decir, que nosotros solamente tenemos la cantidad de elementos que van en la sal sin ninguna adición. Y también tenemos lo que sería la molécula de agua. Siempre se nombra así, siempre. Primero lo que sería el no metal y después el metal. En este caso el metal no sufre modificación. Si hubiese sido, no sé, un hidróxido férrico, queda sulfato férrico. Lo único que se modifica el ato por el ico por el ato y el oso por el ito es en el metal, en el no metal, en esta parte de acá. Esto queda siempre igual a como nosotros lo sacamos del reactivo. Bien. Una vez hecho esto, si ya entendimos las sales neutras, vamos a pasar a lo que sería una sal ácida y una sal básica. Una sal ácida y una sal básica quieren decir que en su fórmula inicial, es decir, acá, vamos a tener otras. ¿Y cuál tenemos que saber de memoria? Exacto, ustedes tienen que saber diferenciar qué elementos son metálicos y qué elementos son no metálicos, como lo aprendimos en la clase pasada en tabla periódica. Eso es lo único que ustedes van a tener que saber diferenciar. Pero Que sin es- la tabla, digamos. O sea, las tablas fantasmas también. No, ustedes van a tener una tabla muda en el ejercicio por si tienen alguna confusión en qué es lo que es. Y de igual manera, cuando les den la... ustedes en el examen, lo único que van a necesitar es el conocimiento. No van a necesitar aprenderse ni estados de oxidación, ni la posición de los elementos en la tabla, bueno, las fórmulas sí, ni el peso, ni nada. Ustedes todo eso se lo van a dar. Cuando tengan el examen, en la última hoja del cuerpo del examen van a tener una tabla muda pequeña, que yo cuando termine la clase les subo, que es una tabla muda al Classroom, y también van a tener un listado con los estados de oxidación que van a necesitar usar para ese examen. Y en el enunciado del ejercicio van a tener lo que sería el peso, así que por eso no se preocupen. ¿Tenemos que saber las sales hidráceas? Sí. Sí tienen que saberlas también. ¿Y se va a poder usar calculadora? Sí, se va a poder usar calculadora. Yo les recomiendo que quienes no tengan calculadora científica vayan buscando una. Nosotros tenemos del centro para prestar, pero no tenemos tantas. Así que cualquier cosa, si llegan a necesitar en su momento que se le olvidaron o cosas así, nosotros vamos a estar ahí también para prestárselas. No hay drama. Yo cuando era ingresante le decía tabla sin ropa, o desnuda, así que no se preocupen. Bien, habíamos dicho que sales teníamos lo que son sales ácidas, los estados de oxidación los tenemos que aprender. No, no son necesarios, se los van a dar. Sí, apréndanse cómo nombrarlos según el estado de oxidación más grande o el estado de oxidación más chico. Y lo que yo les recomiendo es que de ahora en más tienen más de un mes. Va a ser después del 8 de marzo el examen. Por ende, en todo este tiempo hagan un montón de ejercicios para practicar. Y con la práctica ya ustedes se van a ir recordando cuáles son los estados de oxidación de los elementos. Que eso lo van a ir ganando haciendo ejercicios y todo eso. Así que no se preocupen que se lo van a saber, se lo van a terminar sabiendo con la práctica, pero los van a tener de igual manera. Bien, habíamos dicho que las sales podíamos tener sales ácidas y sales básicas. ¿A qué nos referimos con esto? De la fórmula inicial de la que nosotros habíamos partido, que las voy a escribir acá abajo, que es metal, parte no metálica, para que no se confunda con el nitrógeno, le vamos a agregar diferente información o adicionar información en la fórmula para convertirla en ácida y en básica. ¿A qué me refiero con esto? En una sal ácida, nosotros vamos a tener presencia de hidrógeno en la fórmula. Vamos a tener la parte metálica con el metal y en la parte no metálica vamos a adicionar hidrógeno. Sal neutra, exacto.
porque no tenía ni presencia de hidrógeno ni de grupo hidroxilo, como vamos a aprender ahora. Y en la básica, como dijimos recién, en la parte metálica vamos a tener el metal y la presencia de un grupo hidroxilo o un OH. Y afuera, la parte no metálica. ¿Se entendió esta diferenciación de acá? Obviamente siempre agregando lo que sería el agua, porque no puede faltar la liberación de agua en la reacción. ¿Quieren que les veamos ejemplos? O hablaron muchos, pero lo voy a tomar como que me dijeron que sí. Bien, vamos a empezar con lo que sería la... Agos, no sé si levantaste la mano para hablar, si quieres puedes prender el micrófono. ¿O fue sin querer? Bueno, sigo por las dudas. Esta sería la fórmula general, exacto. Para las ácidas, metal, hidrógeno presente. Sí, obviamente. Nosotros en las sales habíamos dicho que teníamos como fórmula general la parte metálica, que es el metal solito. Sí, siempre la sal va a ser a partir de la suma de un ácido con un hidróxido. Entonces teníamos la parte metálica, que es el metal solito, y la parte no metálica, que es el no metal, con el oxígeno. A esto, dependiendo qué es lo que nosotros querramos obtener, o el tipo de compuesto que nosotros tengamos, no metal, es que le vamos a agregar. En este caso le vamos a agregar hidrógeno y un grupo hidroxilo a la fórmula general que nosotros ya teníamos, para poder diferenciarlos en si estamos trabajando con sales ácidas o con sales básicas. Por ende, simplemente eso. ¿Qué es lo que le agregamos? ¿Se entendió esa parte? Para los que me pidieron repetir. Sí. Perfecto. Creo que van a empezar a escuchar música porque mis vecinos están haciendo una fiesta, así que perdón si los molesto. Es música como muy de rock, me estoy dando cuenta. Por si la escuchan nomás. Bien, entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a empezar con las básicas, que es el primer elemento que se me ocurrió. Algo muy importante para tener en cuenta. Para nosotros hacer fórmulas ácidas y fórmulas básicas necesitamos que en el reactivo, es decir, el ácido y el hidróxido, tengan presencia de más de un grupo hidroxilo o un grupo, o un hidróxido sería. O un hidrógeno, ahí está. ¿A qué me refiero con esto? Que es lo que vamos a ver ahora. Para hacer una fórmula básica, voy a partir de nuevo de lo que sería el ácido sulfúrico. Disculpa, Cami, ¿a eso hace referencia en este tipo de sal solo puede formarse a partir de ácidos polipróticos? ¿Lo dice el apunte policróticos? Sí. Yo no tengo ni idea de qué significa esa palabra, pero por lo que entiendo, sí, es lo que hace referencia a que tengan más de un hidrógeno presente en la fórmula. Gracias. De nada. Para hacer esto yo voy a usar como hidróxido lo que sería el hidróxido de aluminio. ¿Por qué? Porque el aluminio tiene como estado de oxidación 3, un solo estado de oxidación, así que nos quedaría al OH 3. La fórmula que nosotros hagamos la obtención. Bien, ¿alguien me quiere decir cómo es que quedaría ordenado esto? ¿O lo vemos juntos? El aluminio va primero, Bien. aluminio OH3. El 3, los subíndices los vamos a ver después. Y ahora pones el ácido. Bien. Que es azufre. ¿Y qué más? La molécula de agua. Perfecto. Gracias. No. Bien. ¿Por qué le dije al compañero que recién, que vamos a ver después los estados, lo que sería el subíndice del hidróxido? Porque por más de que nosotros tengamos 3 como subíndice del grupo OH, en este caso, Mari, sí, pero porque es algo de organización, porque vos tenés que diferenciar ambas partes. Suponete que es lo que va a pasar ahora. Vos tenés dos hidrógenos en el ácido.
Eso vos lo tenés que indicar en lo que sería la parte metálica. Si yo les saco los corchetes, estoy diciendo que solamente el grupo OH tiene lo que sería un subíndice 2, no el aluminio. Y el aluminio también está representado por eso, porque es la parte no metálica. La parte metálica, disculpen. Por eso es que yo le agrego los corchetes para que el que lo vaya a leer, o en este caso los profes, sepan que toda esta parte metálica está siendo modificada por el índice 2. ¿Se entiende? Que es lo mismo que hacemos en la parte no metálica. Le pongo los paréntesis para que sepan que toda esa parte metálica está siendo modificada por el subíndice que le pongamos. Perfecto. Bien, entonces ya pusimos el subíndice de la parte metálica. Algo importante a tener en cuenta cuando nosotros hagamos este tipo de fórmulas es el cómo vamos a ordenar la cantidad de, en este caso, hidróxidos que tengamos. Este 3, recuerden que 1 va a ir siempre para el agua. Mientras que los otros, no tengo ni idea dónde está, pero acá tenés, acá no hay yerba, sino que está abajo. Mientras que los otros, en este caso 2, van a ir para la sal. Si es que nosotros queremos. Acá ustedes pueden poner la cantidad de hidróxidos que ustedes quieran. ¿Por qué digo esto? Todo esto, perdón, recién fue mi hermana. Porque podemos poner al OH solo o al OH2. SO4. Para hacer diferentes tipos de fórmulas. Por ende, en este caso estamos indicando que un grupo hidroxilo va a ir al agua, otro va a ir a la parte no metálica y otro va a ir a la parte metálica del OH. Eso es lo que indicamos acá, poniendo un 1 acá, un 1 acá y otro en el agua. ¿Se entendió esa parte? Sí. Perfecto. No, yo no lo entendí, perdón. ¿Cómo Dale. sabemos todo eso? Si cambia el subíndice. Por el nombre. En este caso, la fórmula que nosotros armamos acá sería un sulfato, sin el acento, básico de aluminio. Que sea un solo básico nos quiere decir, si ahí lo vuelvo a explicar, no se preocupen, que en la fórmula tenemos la presencia de un grupo OH. En cambio, en este caso que tenemos 3, va a ir uno para el agua, otro grupo hidroxilo va a formar parte de la parte metálica, que es lo que está acá, y otro grupo hidroxilo va a formar parte del subíndice de la parte no metálica, que es lo que tenemos acá. En cambio, si nosotros queremos armar, para diferenciarlo, un sulfato biácido o diácido, vamos a ponerlo así que es básico, estamos viendo ahora, perdón, de aluminio, nos está diciendo que en la fórmula nosotros tenemos presencia, no sabría decirte porque no recuerdo los ejercicios que ustedes tienen, si es que están en la última parte o no. Si me das 2 segundos, ya te lo busco. Bien. Arriba teníamos básico, acá tenemos la presencia de un di. Esto nos quiere decir que en la fórmula tenemos 2 grupos hidroxilos. Por ende, sí, va a quedar grabada, no te preocupes. Acá en el OH3 va a ir, los voy a escribir de otro color, lo vamos a hacer de naranja. Uno va a ir sí o sí para el agua, por eso es que yo les decía recién que tiene que tener más de un OH o más de un ácido. Y los otros 2 van a ir directamente a lo que sería el metal. Por ende nos quedaría, abro corchete, aluminio, grupo hidroxilo 2, cierro corchete, con el 2 de la cantidad de hidrógenos que teníamos. La parte no metálica es SO4, sin ningún estado de oxidación porque no se le destinó nada a ese, nomás lo que sería fue directamente el agua, más la molécula de agua.
¿Se entendió esa parte? Sí, se entendió. Todos los que... Así quedaría el dibásico, exacto. Y el de arriba que hicimos es el básico, para saber diferenciarlos. Básicamente una sal básica, recién dije mucho la palabra básica, es que tienen presencia de grupo OH. Según la cantidad que nosotros tengamos, en este caso usé lo que sería el aluminio que tiene como estado de oxidación 3, es el cómo nosotros podemos distribuir la cantidad de hidróxidos que tenemos en la fórmula. Ya sea agregar un grupo OH o dos grupos OH. No vamos a agregar 3 porque sí o sí uno tiene que estar destinado al agua, pero podemos usar 1 y 2. Lo mismo puede pasar como con el oro que tiene 2, con el hierro que tiene 2 también. El anaranjado, ya. Yo me Acá perdí lo en la que hicimos, distribución. Yo me ¿qué? perdí en la distribución. Me perdí en la distribución del OH con el 3 que uno lo distribuye uno para el metal, otro para el no metal y uno para la molécula de agua. Dale. ¿De los dos? Sí. Dale. Te los voy a dibujar entonces con diferentes colores. Ahí escribo primero la fórmula y ya les explico de nuevo cómo hice para distribuirlos. Aluminio OH, SO4 más H. Acá básicamente este 3 que tenemos acá es la cantidad de grupos hidroxilos que tenemos en el hidróxido. En la primera parte que me dice que es básico, es decir, que tiene un solo OH, lo que yo hice es distribuirlo de la siguiente manera. Uno de estos los usé para el agua. Por ende, yo ya sé que un OH lo tengo presente acá para formar, junto con este hidrógeno, esto de acá. ¿Se entendió eso de ahí? Sí. Bien. Otro, como me dice que tengo un solo grupo hidroxilo en la fórmula, lo voy a agregar acá, en la parte metálica de la sal. Y otro lo voy a usar de subíndice en la parte no metálica. Ahí ya distribuí los tres, lo que serían los 3 hidrógenos, OH. Mientras que en la segunda parte, vamos a cambiar de color así también entendemos bien, me dice que es dibásico, que tengo 2 OH en la fórmula. Por ende, uno lo usé para el hidrógeno, para el agua, y los otros 2 los tengo presentes acá. ¿Se entendió ahí? ¿Podrías volver a explicar lo de los ¿El 2? Sí. Sí. Nosotros partimos de 3 OH, ¿verdad? Estos 3 hay que ordenarlos de cierta manera, pero nosotros ya sabemos que por la nomenclatura nos está diciendo que es dibásico, es decir, que vamos a tener 2 grupos hidroxilos en la fórmula. Sería presencia de 2 grupos OH. Ya sabemos entonces por la nomenclatura que en esta parte de acá, el 2, el hidrógeno, el grupo hidróxido que es el OH, va a estar modificado por un subíndice 2. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Perfecto. Por ende, estos 3 OH que teníamos en el reactivo, uno sí o sí va a estar destinado al agua, y los otros 2 no van a estar para la parte metálica y no metálica, sino que directamente para la parte metálica de la sal, que es lo que tenemos acá. ¿Se entendió ahí mejor? Y el 2 fuera del corchete es la cantidad de hidrógenos que nosotros tenemos en la sal, en el ácido. ¿Sí? ¿Se entendió? A mí me confundía porque cuando vos te refieres a la sal, eso parece un hidróxido, no parece una sal, en realidad. ¿Qué? O sea, el aluminio OH, el oxidrio de aluminio. ¿Acá? Sí. Es que vos en realidad tenés la parte metálica, que es el aluminio OH, y afuera tenés la parte no metálica. Sí, acá tenés un espacio que era el que yo destiné para poner el 2, pero lo hice muy chiquito, pero quedaría en realidad así.
Te lo pongo de negro y te voy dibujando con diferentes colores. Abro corchete, el metal, con el grupo hidroxilo. Agrego en verde la cantidad de grupos hidroxilos que me dice el nombre. Cierro corchete para indicar también lo que sería el 2 de la cantidad de hidrógenos que tiene el ácido. Abro paréntesis, si es que quieren o no, eso en realidad depende de ustedes, yo lo abro para que se me haga más fácil a mí para entender. Pongo la parte no metálica, que es el SO4, y esto de acá es la sal. Lo único que faltaría agregar es el agua. ¿Ahí se entendió mejor? Sí. Perfecto. ¿Seguro? Sí, sí. Buenísimo. ¿Todos? Sí. Genial. Lo mismo vamos a hacer entonces con lo que sería en el básico. ¿Por qué el no metal tiene un subíndice 1? Porque es la distribución en realidad que hicimos para que no quede un grupo OH solo, lo pusimos como subíndice en la parte no metálica. Dale. Bien, lo mismo va a pasar entonces con lo que sería una sal ácida, con la diferencia de en lugar de tener el OH en la parte metálica, va a tener presencia de hidrógeno en la parte no metálica. Acá vamos a hacer un inmenso y grande paréntesis, y antes de empezar a ver lo que serían sales ácidas, vamos a ver lo que serían casos especiales de un ácido, para poder usar esos ejemplos también. Que es lo que voy en realidad a usarles ahora. En el apunte les va a indicar que ustedes tienen como casos especiales en los ácidos al fósforo, al arsénico y al boro. Más que nada suelen usar estos dos, que los que vamos a aprender ahora. ¿Por qué se le dice casos especiales? Porque en lugar de adicionarse a una molécula de agua, se adicionan a más de una molécula de agua en la fórmula inicial. ¿Se entendió esto de acá? ¿En qué página estaría eso, Cami? Ahí te lo digo. Óxidos, hidróxidos, hidruros. Sales. No, el apunte no les pone esa sección de acá, pero acá. Ácidos, ácido sulfúrico. En lo que sería la página 75, tienen un cuadrito que dice importante: realizar la búsqueda de casos especiales de los ácidos de fósforo y de arsénico. En lugar de que hagan la búsqueda, se los explico rápido. ¿Quieren? Listo, Cami. Genial. ¿Por qué le dice el apunte que ustedes tienen que ver los casos especiales? Casos especiales se refiere a que se adicionan con más de una molécula de agua. También está la de boro, pero la de boro no la ven ustedes en el apunte. Esto quiere decir que tanto el fósforo como el arsénico se pueden adicionar hasta 3 moléculas de agua. Y cada una va a tener un nombre diferente. ¿En qué página está? En la página 75. Vamos a tomar, ambos tienen el mismo estado de oxidación, más 3 y más 5. De nada. Voy a tomar de ejemplo el fósforo, que es el primero que escribí, pero lo mismo pasa con el arsénico. Bien. Partimos de lo que sería el óxido, fósforo más oxígeno. Habíamos dicho que teníamos como estado de oxidación más 3 y menos 2. Nos quedaría fósforo 2, oxígeno 3. Y acá le podemos agregar hasta 3 moléculas de agua. Así que voy a escribir esta fórmula 3 veces. Más un agua, 2 de agua y 3 de agua. Esa es la única particularidad de lo que sería un caso especial, porque la fórmula del ácido se completa de la misma manera que antes, escribiendo la cantidad exacta que tenemos de un lado que del otro. Por ende tenemos hidrógenos 2,
fósforo. 2, oxígeno. 4, que simplificado nos quedaría HPO2. Acá sí, a partir de la siguiente, es importante que ustedes tengan en cuenta. El número grande es un índice. Este va a modificar los subíndices que nosotros tengamos. Es decir, que este 2 se va a multiplicar por el subíndice 2 del hidrógeno y por el subíndice 1 del oxígeno, dándonos como cantidad total 4 y 1. Por ende tenemos 4 hidrógenos, fósforo seguimos teniendo 2, oxígeno pasamos a tener 2 de este lado, más 3 en el óxido, 5. ¿Se entendió esa parte de ahí o fue muy rápida? Yo no la entendí. Bien. Habíamos dicho entonces que nosotros teníamos el índice, que es el que les marqué con violeta, y la molécula de agua. Un índice va a modificar la totalidad de lo que tiene adelante. Bien, va a multiplicar los subíndices por el valor que tiene. En este caso, que les voy a escribir acá al ladito, nosotros partimos de lo que sería hidrógeno, teníamos 2, oxígeno, teníamos 1, pero lo multiplicamos por el índice. Por ende, en la parte del agua nos quedaría un total de 4 hidrógenos, 4 moléculas de hidrógeno y 2 moléculas de oxígeno. ¿Se entendió ahí? Acá sería. Sí. Perfecto. Teniendo eso presente y sabiendo que lo tenemos que aplicar siempre que tengamos un índice adelante, pasamos a hacer lo que sería el ácido. Ponemos el hidrógeno, ya sabemos que tenemos 4, 2 por 2, 4. Fósforo, seguimos teniendo 2. Oxígeno tenemos 3, más 2, 5. Lo mismo vamos a hacer con el índice 3. Hidrógeno tenemos 3 por 2, 6. Fósforo seguimos teniendo 2. Oxígeno tenemos 3, más 3, 6. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Perfecto. Ahora vamos a lo importante. ¿Cómo es que nosotros diferenciamos esto, estas diferentes cantidades de moléculas de agua que nosotros podemos usar? Por el sufijo que nosotros usemos. A este ácido nosotros lo vamos a llamar. Siempre usamos la palabra genérica ácido adelante. Como tiene una molécula de agua, usamos meta. Y estábamos usando el estado de oxidación 3. Eso significa que termina en ico o en oso. ¿Con cuál de los dos termina? Si es el más chico. Oso. Oso. Perfecto. Oso. Por ende es ácido meta. El meta hace referencia a la cantidad de moléculas de agua que estamos usando. Fosforoso. Oso el estado de oxidación. Meta. Sí, el último se puede simplificar. ¿Cómo quedaría, Vale? O cualquiera. Quedaría H3, P H3, nada y O3. Perfecto. o 3. Perfecto. El siguiente, entonces, ya sabemos que usa meta. Si nosotros tenemos 2 moléculas de agua, usamos meta. Vamos a corroborarlo porque se nos está mezclando con el otro. ¿Dónde está? No se los tengo acá. Ah, bien. Meta. Lo vamos a googlear, chicos, porque se me acaba de ir el sufijo. ¿Les parece? Ahí escribieron piro, ¿puede ser? Sí, era ese. Se me estaba viniendo per. Tenía tan presente el per, que se me fue. Gracias. Tenemos el ácido. Piro. Fosforoso. Tuve como un colapso mental recién. Perdón. Fosforoso. Y el último es orto. Ácido orto fosforoso. Fosforoso.
Este orto nosotros lo podemos o no poner. Tengan cuidado con eso. Uno muy común que suelen usar los profes es el ácido ortofosfórico. Si ustedes tienen fosforoso o fosfórico ortofosforoso es exactamente lo mismo, porque poner orto es opcional. Fósforos. ¿Se entendió esa parte de ahí? Y el cómo podemos diferenciar cada uno. Pero no es que si te ponen ácido fosforoso, el ácido sin solución acuosa. ¿Qué? O sea, por ejemplo, profesores te ponen ácido fosforoso cuando está en solución acuosa como una pregunta capciosa o... No, en realidad no es por solución acuosa, eso no tiene nada que ver. Ustedes Ah, pueden perdón, ponerlo. esos son los hidruros. Esto es con una molécula de agua, perdón. Exacto, que ya vamos a ir también a eso. Pero, Tenemos, ¿qué? no sé si estaba hablando Valen, creo. Ah, sí, no, nada, de que siempre cuando te ponen ácido fosforoso es porque tiene 3 moléculas de agua. Ah, ok, listo, ese era el mismo. Sí. ¿Y solo tienen hasta 3 moléculas o después sigue? Solo tienen hasta 3 moléculas de agua con las que se pueden combinar. Buenísimo. Genial. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Se entendieron los casos especiales? Sí, se Sí, se entendió, profe. entendieron bien. Lo mismo, no sé si se dieron cuenta que yo nunca di esta clase, así que por eso estoy un poco nerviosa, pero si se va entendiendo, genial. Lo mismo se va a aplicar para lo que sería el arsénico y también se va a aplicar para lo que sería el estado de oxidación más 5, así que para que lo tengan presente, que es exactamente igual, agregando el meta, el piro y el orto, y respetando lo que sería esta multiplicación del índice con el subíndice de los respectivos elementos. Sabiendo eso, vamos a usar el ácido ortofosfórico, porque me gusta el fosfórico a mí para que ustedes ya lo vayan aprendiendo también, pero hacemos rápido. ¿Alguien quiere hacer el ortofosfórico conmigo? Estamos con miedo. No hay drama, yo también tengo miedo en este momento, así que no se preocupen. ¿Quieren que lo hagamos? Pones H, el hidrógeno, el fósforo Bien, y el oxígeno. perfecto. Le sumo un 1 al oxígeno ¿Por qué un 1 al oxígeno? porque ya tiene las valencias cambiadas, entonces el oxígeno tiene un 5 y el otro oxígeno tiene un 1, entonces 5 más 1 te da 6. No tiene un 1. Acuérdate que tiene el índice 3. Pone 3 por 1 Ah, no, 3, perdón. y quedaría entonces el oxígeno con... 8. 3, no, 8. Perfecto. El fósforo, 2 bien. Y y el... el 6. Perfecto. El que hablaba recién era el Valen, si mal no me Sí, equivoco. Bien, genial. ¿Entendiste por qué esa parte? o sea, le multiplico 3 del hidrógeno al oxígeno y después el oxígeno lo sumo con el 5. Exacto. Porque vos necesitas que sí o sí esto que está acá sea exactamente igual a lo que está acá. Por ende, un índice siempre te va a modificar la fórmula en general. Ah, ok. Bien. Esto de acá lo podemos balancear, lo podemos simplificar, disculpen. Sí, ¿Y cómo quedaría? 3, Nada, 4, 3, 4, P, 1, 4. 4. 4. Perfecto. Esto de acá es lo que vamos a usar para hacer una sal ácida. ¿Les parece bien? No sería 1, 3, 1, 4. Sí. Ahí está. ¿Por qué puedo usar el ácido ortofosfórico para hacer una sal ácida? Que habíamos dicho que se necesita para las sales ácidas. Porque tiene más de un hidrógeno. Exacto, porque tiene 3 hidrógenos. Por ende, a este ácido ortofosfórico o ácido fosfórico, porque acuérdense que el orto es opcional, le voy a agregar el calcio, porque me gusta el calcio. No, es el de sodio, vamos a agregarle el de sodio. Hidróxido de sodio,
que era también uno de los que aprendimos recién. Bien. ¿Quién quiere hacer la sal conmigo o lo hacemos todos juntos? Todos juntos. Buenísimo. Ok. Responden todos. ¿Cómo empiezo escribiendo? Fijamos Sodio. el sodio, exacto. ¿Abro paréntesis y corchetes o no hace falta? Sí, ponelo. Sí, sí. Paréntesis. ¿Por qué abro paréntesis? Acá. Por el grupo oxidrilo. No, Pero no, si estoy haciendo una sal ácida, ¿no lleva grupo hidroxilo? ¿O sí? No, porque iría para uno para el agua. Sí, ahí salgo. Estaba anotando algo en la carpeta. Bueno. No agrego ni corchete ni lo que sería paréntesis, porque la sal ácida tiene presencia de hidrógenos, no de grupo hidroxilo. Por ende, No, acá, lo decía porque ya me tenía que ir. bueno, ¿me hablas a mí? Ok, adiós. Chao. Gracias por sumarte. Bueno, ¿se entendió el por qué no abro ni paréntesis ni corchete? Sí, porque está con un hidruro. No porque estamos con un hidruro, estamos en fórmulas oxigenadas, no oxigenadas. No abro paréntesis ni corchete porque en realidad estamos haciendo una sal ácida. La sal ácida no tiene presencia de grupo hidroxilo en su fórmula, sino de hidrógeno, como puso la compañera ahí. Quedaría entonces, ponemos el metal y pasamos directamente a la parte no metálica, que ahí es donde sí le agregamos la presencia de hidrógeno para determinar la acidez de la sal. ¿Se entendió esa parte? Sí. ¿Todos? Si no se entendió, avísenme porque lo repetimos de nuevo. Yo no tengo drama de rever. Prefiero 1000 veces que las dudas las tengan acá o se equivoquen acá conmigo a que se equivoquen en el examen. Si tuviéramos que hacer el concepto exacto de poner los paréntesis, ¿cómo sería? Así yo lo escribo y no me olvido, porque me lo, me lo olvido, lo repetiste varias veces. Sí, no sé si hay una regla o algo, pero básicamente corchetes vos vas a usar cuando quieras diferenciar, te voy a poner acá, diferenciar parte metálica, vamos a ver si quieren colaborar, metálica en sales básicas. ¿Por qué uso un corchete? Porque la sal básica va a tener presencia de un grupo OH que siempre va entre paréntesis. Por ende, después los paréntesis los usamos para diferenciar el grupo OH en sales básicas. Yo personalmente lo uso para diferenciar la parte no metálica en sales. ¿Por qué hago eso? Porque de tener un estado de oxidación, un subíndice, se me hace más fácil a mí acá y también puedo diferenciarlo más fácil al momento de escribir. Esto de acá sería como un poquito lo que me preguntaste recién. Sí, me quedó re claro ahora. Genial. ¿Se entendió entonces cómo escribimos una sal ácida? ¿Sí? ¿Todos? Yo veo que hay 60 personas conectadas y 2 me respondieron que sí. Perfecto, con 3 y con 4 me basta. Sí. Bien. El hidrógeno que así puede quedar así, o podemos hacer una sal diácida. Como tenemos una presencia de 3 hidrógenos, podemos agregar un 2 acá y ahí queda una sal diácida. Eso depende en realidad de la cantidad de hidrógenos que tengan presente en el ácido. Si tiene un 1, no hacemos una sal ácida. Si tiene un 2, solamente se puede hacer una sal monoácida. Si tiene
2, 3 o más, podemos hacer una sal diácida, triácida, dependiendo en realidad la cantidad de hidrógenos que tengamos. ¿Se entendió lo que es sales básicas, neutras y ácidas entonces? Sí, sí. Buenísimo. Me alegro, porque ya me estaba poniendo nervioso. Buenísimo. Todo lo que acabamos de ver es compuestos oxigenados. Existe toda una parte diferente para los compuestos no oxigenados, que es lo que vamos a ver ahora. Se le dice fórmulas no oxigenadas o compuestos no oxigenados. Vamos a escribirlo acá en grande. A lo que sería la suma de un elemento más una molécula no de oxígeno, sino de hidrógeno. ¿Se entendió esa parte, esa diferencia grande? Oxigenada es que en la base, que sería el óxido, lo sumamos con una molécula de O2. Acá lo vamos a sumar con una molécula de H2. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, Cami. Perfecto. Para los que quieran saber, estamos en la página 72 del apunte, yo tengo el 2023. De igual manera como nosotros diferenciamos los óxidos, también vamos a tener diferenciación entre los metales y los no metales. Pero acá lo vamos a llamar hidruros, no óxidos. Hidruros tienen como fórmula general la unión de un elemento más una molécula de hidrógeno. Lo que haga como la fórmula sería general de la misma, va a variar dependiendo del elemento que nosotros estemos trabajando. Si es un hidruro metálico, sería metal más hidrógeno, y nos quedaría como fórmula general primero el metal y después el hidrógeno. En este caso el metal trabaja con el estado de oxidación, el hidrógeno trabaja con el estado de oxidación -1. Buenísimo. ¿Se entendió esta fórmula general de hidruros metálicos? Sí. Bien. Y acá simplemente sería la nomenclatura. La palabra genérica hidruro. Y supongamos que vamos a hacer sodio, que tiene estado de oxidación +1, le agregamos a una molécula de hidrógeno. ¿A qué hora termina la clase? La intención es que termine a las 7, pero todavía nos falta de ver la unidad 5 y 6. Si quieren, lo que podemos hacer, hoy es miércoles, y la clase de repaso es el sábado. Para no terminar tan tarde y que no les dure más de 2 horas la clase, ¿les parece si la segunda parte, que es estequiometría y soluciones, lo hacemos ya sea mañana o el viernes? Decidimos acá entre todos cuándo es que podemos. ¿Sí? Genial. Así ustedes no están tan saturados porque sé que aprendieron un montón. Sí, Cami. Buenísimo. Entonces vamos a seguir. Tenemos estado de oxidación +1, estado de oxidación -1, y nos daría como resultado el hidruro de sodio. Ponemos el sodio, el hidrógeno no tiene ningún subíndice, así que hacemos hidruro de sodio. Eso nomás es porque solos, tanto el hidrógeno como el oxígeno, como los halógenos, trabajan, viajan de a 2. Pasa lo mismo que con el oxígeno. No se modifica eso, sino que simplemente nos basamos en el intercambio de estados de oxidación. Eso es para representar que en la naturaleza están juntos, son moléculas biatómicas. Tanto el hidrógeno, como puede pasar también con el cloro, como puede pasar también con lo que sería el oxígeno. Son moléculas diatómicas, pero ese subíndice no modifica, no se preocupen. En cambio, con los hidruros no metálicos, tenemos lo que sería el no metal más el hidrógeno, y siempre en la fórmula general va a ir primero el hidrógeno y después el elemento. Esa es una manera fácil que ustedes tienen para diferenciar si estamos trabajando con un metal o un no metal. La posición del hidrógeno en lo que sería la fórmula general. ¿Se entendió esa parte de ahí? Sí, Cami. Bien. Vamos a hacer también otra diferenciación en el caso de los hidruros no metálicos
El hidrógeno siempre va a trabajar con el estado de oxidación positivo, +1. Por ende, es muy limitada la cantidad de no metales que nosotros podemos usar. Si volvemos a lo que sería el cuadro de estados de oxidación, los únicos no metales con estado de oxidación negativo son el azufre, que trabaja con -2, el cloro, el bromo y el yodo, que trabajan con el estado de oxidación -1. Esos son los únicos 4 elementos que nosotros vamos a usar para hacer una fórmula no oxigenada de no metales, que se los voy a escribir acá. Tenemos el azufre, que trabaja con -2, el cloro, el bromo y el yodo, que trabajan con -1. Por ende, vamos a usar el cloro en este caso y el azufre también para que vean cómo queda. Agregamos primero lo que sería el elemento más el hidrógeno. Ponemos siempre primero lo que sería el hidrógeno, después el elemento en cuestión, que en este caso es cloro. Lo mismo pasa con el azufre. Azufre más H2. Acuérdense que el azufre trabaja con el estado de oxidación -2. Quedaría hidrógeno haciendo el intercambio 2 azufre con el intercambio -1. Ahora sí, para nombrarlo, no se nombra con una palabra genérica al principio, sino que vamos a poner, primero que nada, la raíz del elemento. En este caso, creo que recién uno de ustedes también lo había dicho. Vamos a hacer cloruro, con la terminación uro, para indicar que es un hidruro de hidrógeno. Como los no metales no tienen más de un estado de oxidación negativo, no hace falta diferenciarlos. Y acá quedaría sulfuro, uro para indicar que es un hidruro, de hidrógeno. ¿En los hidruros siempre los metales y los no metales van a estar con la menor valencia? En realidad depende, porque vos podés tener, en lo que serían los metales, trabajar con más de una valencia o estado de oxidación. Pero no es muy común que los usen. Por ejemplo, te puede quedar un hidruro férrico, por ejemplo. Pero en los no metales nomás tenés un estado de oxidación, que es lo que acabamos de ver. O sea que en los no metales siempre hay con la menor valencia y en los metales puede variar. Es que tienen un solo estado de oxidación los no metales, que es Ok. -1 o -2 en el azufre. Ok. Bien. ¿Y en los metales con la valencia cómo van a estar con los hidrógenos? ¿Cómo con los hidrógenos? Por ejemplo, cuando hace un hidruro metálico, ¿con qué valencia va a ir el metal? Con el que te indique ahí. Ok. Es lo mismo que lo que vimos con los óxidos, nomás que le cambiamos al hidrógeno. Bien. ¿Se entendió esta parte de acá? Sí. ¿Quieren que pasemos a los hidrácidos, que era una de las cosas que me preguntaron al principio? En la página 73 están los haluros y calzogenuros. Después, 73. Hidrácido sería el que había dicho yo, el ácido clorhídrico. Exacto. Eso es una sal no oxigenada, porque hidrácido es cuando vos le agregas al no metal, lo que aprendimos recién, el haluro no metálico, agua. Haluro en realidad hace referencia a lo mismo que un hidruro no metálico, según entiendo. No se los van a tomar en realidad haluro y calzogenuro, así que no se preocupen. Pero según lo que veo acá, es exactamente igual a lo que vimos recién, no más que en esto se referencia más a los iones, según entiendo. Pero no se los van a tomar haluro y calzogenuro. Quédense nomás con los hidruros, no pasa nada. Uno positivo. Sí, acá. Bien, pasamos entonces a los hidrácidos. Hidrácidos en realidad es lo que había dicho el compañero recién. Es un hidruro metálico, no metálico, disculpen, porque es un ácido, al que le agregamos agua.
Por ende quedaría hidrógeno no metal más agua. No sé si se acuerdan recién que uno de los compañeros, no tengo acá para ver los nombres de ustedes porque estoy justo en la parte de mensajes, había dicho que si le agregábamos agua pasaba a la parte acuosa. ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, no se andarán. ¿A qué se refirió con eso? Un hidruro no metálico se encuentra en el estado líquido, ¿bien? Si nosotros le agregamos agua, la fórmula pasa a ser exactamente la misma, pero lo único que varía es el estado. Pasa de líquido a acuoso. Eso sería un hidrácido. Nosotros le agregamos una molécula de agua y le cambiamos el estado en el que se presenta. La fórmula es la misma, la nomenclatura sí varía, pero lo único que modifica es el estado en el que se encuentra. Pasa de líquido a acuoso. En este caso, es lo que habían dicho recién, que habían dicho clorhídrico. Vamos a usar este de ejemplo. Queda ácido, para indicar que se le adiciona una molécula de agua. El uro pasa por hídrico para indicar el cambio de estado. ¿Se entendió esa parte? ¿Todo? Sí. Perfecto. Ahora sí, pasamos a lo que me habían dicho también antes, en la página 81, que tienen las sales hidráceas, de hidracios o sales no oxigenadas. Esto básicamente es el cuarto tipo de sal que ustedes tienen, en donde se les va a sumar lo que sería un hidruro metálico. Vamos a usar el hidruro de sodio, más vamos a usar lo que sería un hidrácido, que es el ácido clorhídrico, HCl, en estado acuoso. Acá simplemente lo que vamos a hacer es, lo que estoy dibujando con celeste va a ser lo que se adiciona, sodio y cloro. No, se los estoy explicando mal, porque también necesitamos la fórmula de agua. Sería un hidróxido, no, H, ahora sí, más el hidrácido. Ahora sí. Disculpen. Que nos daría como resultado metal, no metal, que es la sal no oxigenada, más agua, porque la sal siempre tiene que tener liberación de agua. ¿Se entendió esa parte de ahí? Ahí quedaría cloruro de sodio. Exacto, que era lo que les Formado. quería explicar, nomás que me olvidé del agua. ¿Qué tenemos? El metal, esta es la fórmula general, un hidróxido más un hidrácido, y quedaría NaOH más HCl en estado acuoso. Primero tenemos la sal, que está compuesta por esta parte de acá, y lo que resta es lo que forma el agua. NaCl más agua. Y como indicó la compañera recién, el clorhídrico pasa al cloruro y se diferencia también lo que sería el metal de sodio. ¿Se entendió esta parte de acá? Sí. Buenísimo. ¿Todos? Fuera de mi equivocación de que me olvidé la sal, el Sí, agua. sí. Genial. Entonces con eso terminamos lo que sería fórmulas químicas. Ahí ya vimos todas las fórmulas oxigenadas y también vimos todas las fórmulas no oxigenadas que ustedes van a usar. Estado acuoso. Cuando nosotros vimos lo que son los diferentes estados de oxidación, de estados de la materia, vieron que vimos sólido, líquido acuoso, y gaseoso. Bueno, acuoso sería un intermedio entre sólido y líquido. Es como un poco más denso que lo líquido, que es más fluido. No es como necesario que ustedes sepan las características de un estado acuoso, pero sí que sepan que en este caso de los hidráceos, ustedes van a tener esa modificación. Pasa de líquido a acuoso, es decir, que se vuelve un poco más fluido. ¿Cómo se llama la última fórmula oxigenada? ¿Es una sal de hidráceo o una sal no oxigenada?
Es el cuarto tipo de sal. ¿Cuándo sería la próxima clase? ¿Les parece que sea mañana si tienen el viernes para repasar y descansar y el sábado tenemos la clase de repaso? Así Sí, sí. Sí, tienen me más parece tiempo. bien. Genial. Yo ahora les voy a subir lo que sería la presentación, que en realidad nunca se las mostré, pero se las hice igual, si quieren se las muestro porque quedó linda, que es esta de acá. Acá yo les puse, no sé si lo están pudiendo ver, bueno, las fórmulas químicas, la base de la fórmula química, que les voy a corregir ese 3, lo que son las metales y no metales, partiendo de lo básico, los elementos no oxigenados también, que fue lo que vimos recién, y los 4 tipos de sales también con la modificación de lo que ustedes necesitan para cambiar el ico por el ato y el oso por el ico. Eso les voy a subir hoy, y también les voy a subir un resumen en fórmula escrito de cómo ustedes hacer esta parte, y un resumen, todo eso. ¿Y quieren que les suba hoy o mañana lo de orgánica? Yo diría que vamos yendo sobre la base, donde hoy subamos lo que vimos hoy, así entendemos todo, pienso yo. Bien, creo que la mayoría me está diciendo hoy. Sí, Bueno, que suba las dos hoy. les voy a mostrar qué es lo que les preparé de orgánica, para explicarles un poquito en qué consiste lo que les hice. Bien, a ver. ¿Todos se crearon por esas casualidades del usuario UNC? Bueno, si no se crearon todavía el usuario UNC y si están inscritos a la carrera, si se puede procesar su inscripción, no se olviden de hacerlo, por favor. Les van a confirmar los datos a partir de febrero, no se preocupen, o cuando retomen la atención. En el link del Classroom están solamente los de, bueno, los videos del año pasado, o también están los que hicimos en la clase anterior y esta. También va a estar la de la clase anterior y esta. Claro, perfecto. Lo que sí se los ordené de diferente manera, que ya si quieren también se los muestro. Del año pasado no hay nada igual, se ve lo de este año nomás. En realidad sí están, ahí te muestro en dónde. Sí, sí están, del 2023 están, yo los vi. Ya te muestro, no te preocupes. Lo que les hice de química orgánica fue esto, básicamente. Primero empecé con un poco con las características, propiedades y diferentes tipos de fórmulas, para que ustedes puedan entenderlo bien, qué es la química orgánica, por qué es orgánica y no, y también cómo es que se surge la organización o la hibridación de lo que sería el carbono, que eso es muy importante. Y después les fui haciendo los diferentes grupos funcionales en la fórmula general, un ejemplo, y el cómo ustedes también los obtienen, porque dependiendo de lo que sea, es como ustedes los van a obtener. Y también les agregué lo que sería un cuadro con la fórmula general, un ejemplo y la nomenclatura, para que también lo tengan, porque los van a usar en bioimágenes, lo van a usar para química biológica, y en laboratorio lo van a usar para química orgánica de segundo año. Yendo al Classroom, ustedes acá tienen lo que sería en trabajos de clase. Primero que nada van a tener el espacio morado, que ahí yo les dejé las clases grabadas en un listado. Así las tienen ya todas juntas, si es que las podemos ver. Si me deja verla. Bueno, no podemos verla. Bueno, cuando ustedes la abran, voy a ir al otro porque tenemos dos. Una pregunta, eso que explicaste del resumen, ¿es sobre la unidad 8? Sí, lo que les mostré recién a grandes rasgos es lo que les voy a subir de la unidad 8. Ah, Que bueno. es características del carbono, propiedades básicamente de la unión, los diferentes tipos de fórmulas y los grupos funcionales. Bien, acá en trabajos en clase, espacio morado, tienen las clases grabadas en los links. También tienen la parte de consultas por si no quieren hablar por privado, quieren hacerlo todo ahí. Clases de biología sí están estas 4, que son las del año pasado, que si ustedes hacen clic, si es que quieren hacer clic. Eso te iba a preguntar, ¿este año solamente clases de química vamos a tener o de...? De química y de física, que son las que les voy a dar yo. Porque los chicos que iban a dar de biología, la que dio la clase el año pasado en realidad está trabajando y se les complicó los horarios. Y uno de los chicos que iba a dar, mientras voy a ir cerrando esto, les voy a dejar de compartir y les voy a acabar la grabación. Y los que iban a dar tienen